Déficit. El déficit es aquella situación que se genera cuando hay escasez de algo necesario. En finanzas, se entiende por déficit cuando los gastos superan a los ingresos, existe escasez de dinero. Su aplicación más extendida se asocia al mundo comercial de las empresas y los estados, pero existen muchos tipos de déficit. El déficit existe cuando el balance de una organización o persona cuenta con saldo negativo, es decir, es deficitario. En este escenario, los ingresos no son suficientes para afrontar los gastos, o dicho de otro modo, la capacidad de recaudación de ingresos es menor que las cargas con las que se cuenta. Déficit. Ingresos menor que gastos. En general, este término está asociado a la economía y situación económico-financiera de una organización o administración pública en un periodo de tiempo determinado, generalmente un año, trimestre o mes. El término déficit se emplea regularmente para las cuentas públicas de una administración, por lo que un escenario económico de déficit se suele considerar negativo, al no poder cubrirse los gastos de la administración. Si un gobierno no consigue reducir sus deudas debido a que no le prestan más dinero o ya no tiene reservas para afrontar sus pagos, solo puede corregir el déficit a través de su endeudamiento con el Banco Central de ese país. Sin embargo, cuando existe una forma sostenida de financiación, el déficit no tiene por qué ser algo malo. Muchos países tienen déficit, pero mantienen fórmulas de financiación que les permiten invertir en un estado de bienestar de gran calidad. La situación opuesta es el superávit, en el que los ingresos son mayores que los ingresos. Tipos de déficit. Su aplicación más extendida se asocia al mundo comercial de las empresas y los estados, pero existen muchos tipos de déficit. Estos son los principales. 1. Déficit fiscal. Está relacionado con la administración pública. Se origina cuando una administración pública no es capaz de recaudar suficiente dinero para afrontar sus gastos. También, el déficit fiscal se relaciona con el dinero que una administración recibe de otra en función de lo que esta última aporta, entre una región y un estado, por ejemplo. A. Déficit público. Hace referencia al conjunto de todas las administraciones públicas de un país. Se asocia a la contabilidad nacional de un país. B. Déficit presupuestario. Hace referencia al superávit fiscal previsto por el gobierno al realizar los presupuestos del año siguiente. C. Déficit primario. Es el déficit fiscal sin tener en cuenta los costes de financiación previos, es decir, sin contar con los intereses de la deuda adquirida anteriormente. Por lo que es más fácil que resulte en superávit que el déficit fiscal, al que en estos casos se le denomina superávit o déficit total. 2. Déficit exterior. Es la diferencia entre ingresos y gastos que tiene un país con respecto al exterior. Puede haber déficit en cualquier cuenta de la balanza de pagos. Estas son las más importantes. A. Déficit comercial. Cuando el saldo de las importaciones de un país es superior al de las exportaciones. B. Déficit de capital. Mayor inversiones en el extranjero con dinero nacional que inversiones extranjeras en el país. C. Déficit financiero. Cuando los ciudadanos del interior del país envían mayor número de remesas de las recibidas. En definitiva, puede existir déficit en cualquier ente que tenga entradas y salidas de dinero o de cualquier otro bien. Un elemento importante a tener en cuenta para la toma de decisiones es si el superávit es de carácter coyuntural o estructural. 1. Déficit estructural. Se origina de forma constante e independiente de la influencia de un periodo económico. Es muy importante tratar de corregirlo. A. Déficit discrecional. Viene condicionado por las políticas económicas del gobierno. B. Déficit tendencial.
Se origina por situaciones estructurales normales y automáticas, como por ejemplo el crecimiento de la población. 2. Déficit coyuntural o cíclico. Se trata de una situación temporal provocada por los periodos económicos. Probablemente no será necesario tomar medida alguna en relación a la estructura de costes y financiación de una administración. Otros tipos de déficit. A. Déficit privado. Se da cuando una empresa o familia no es capaz de generar suficientes ingresos para cubrir sus gastos financieros por exceso de endeudamiento. A veces se considera también para el conjunto de familias y empresas de un país. B. Déficit alimentario. Escasez de alimentos.